La limpiadora encontró una foto de su madre en una mansión. La verdad la dejó sin palabras. Mariana se levantó temprano, como de costumbre. El sol apenas asomaba por las montañas que rodeaban la Ciudad de México, y el aire de la mañana estaba cargado de una frescura que le daba la bienvenida al nuevo día. Caminó hacia la mansión de los García, ese lugar imponente donde había trabajado como limpiadora durante los últimos 5 años. Era un empleo estable, pero la magnitud del lugar y la frialdad de sus habitantes a menudo la hacían sentir pequeña, casi invisible, como si fuera una sombra más en los interminables pasillos. La mansión era un monumento a la riqueza y al poder de la familia García, con sus paredes adornadas por retratos de generaciones pasadas y pisos de mármol que brillaban bajo los candelabros de cristal. Mariana había recorrido cada rincón de ese lugar, pero había una habitación que siempre había permanecido cerrada, como un misterio sin resolver, un espacio lleno de secretos que ni siquiera los sirvientes más antiguos se atrevían a mencionar. Los rumores siempre habían circulado entre los empleados, pero nadie sabía con certeza qué había detrás de esa puerta cerrada. Esa mañana, mientras Mariana limpiaba los ventanales del salón principal, la señora Gómez, la ama de llaves, se le acercó con las llaves en la mano. «Mariana», dijo con su tono autoritario habitual que no admitía discusiones, «el señor García quiere que limpies la habitación del ala oeste, la que ha estado cerrada por años. Aquí tienes la llave». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado rumores entre los empleados sobre esa habitación, historias sobre amores prohibidos, secretos familiares y tragedias no contadas. «Claro, señora Gómez», respondió, intentando disimular su nerviosismo y la curiosidad que comenzaba a crecer dentro de ella. Subió las escaleras con la llave en la mano, y con cada paso, su curiosidad crecía. ¿Qué había en esa habitación que la mantenía cerrada por tanto tiempo? Al llegar frente a la puerta, tomó una respiración profunda y deslizó la llave en la cerradura. Con un clic suave, la puerta se abrió, revelando un espacio cubierto de polvo y sombras, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapado en un pasado distante. La luz del día entraba tímidamente por las cortinas cerradas, iluminando apenas los muebles cubiertos con sábanas blancas. Mariana avanzó lentamente, recorriendo con la mirada cada detalle del cuarto. Era evidente que nadie había estado allí en mucho tiempo. Los muebles antiguos y las paredes decoradas con papeles tapiz descoloridos le daban un aire nostálgico y melancólico, como si el lugar guardara recuerdos olvidados. Mientras limpiaba, algo llamó su atención. Un viejo escritorio de madera oscura, con una gaveta que estaba apenas entreabierta. Mariana, impulsada por una mezcla de curiosidad e inquietud, se acercó y abrió la gaveta por completo. Dentro, encontró una foto en blanco y negro, cubierta de polvo, como si hubiera sido olvidada por décadas. Cuando Mariana limpió la superficie de la foto con la mano, su corazón dio un vuelco. La mujer en la foto le resultaba extrañamente familiar. Se inclinó más cerca, sus ojos ampliándose al reconocer el rostro de su madre. Allí estaba, joven y sonriente, al lado de un hombre que Mariana también reconoció de inmediato, el señor García, con una expresión que nunca había visto en él. Su mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué significaba esa foto? ¿Por qué estaba su madre, una mujer que ella siempre había creído sencilla y sin conexiones, en una foto con el poderoso señor García? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza y la incertidumbre empezó a llenarla de dudas y temores. ¿Qué otros secretos habría escondido su madre? Mariana guardó la foto rápidamente, sus manos temblorosas mientras cerraba la gaveta. No podía dejar de mirar la imagen en su mente, una imagen que parecía desafiar todo lo que sabía sobre su pasado. La necesidad de respuestas crecía en su interior, como una llama que se avivaba con cada segundo que pasaba, alimentada por el deseo de conocer la verdad. Salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella con un nudo en la garganta. Tenía que saber la verdad, aunque eso significara remover el pasado que su madre había guardado tan celosamente.
Mariana sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no tenía idea de hasta qué punto esa búsqueda de la verdad la llevaría a enfrentarse con secretos que jamás habría imaginado, secretos que podrían alterar para siempre su percepción de sí misma y de su propia historia. Con la foto escondida en el bolsillo de su delantal, Mariana regresó al trabajo, pero su mente estaba en otro lugar. Cada paso que daba en los pasillos de la mansión la acercaba más a un pasado que siempre había estado oculto, un pasado que ahora estaba decidido a revelarse y que amenazaba con cambiarlo todo. Mariana no podía dejar de pensar en la foto que había encontrado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sonriente de su madre junto al señor García, una imagen que contrastaba drásticamente con la mujer reservada y trabajadora que ella conocía. La curiosidad la consumía, pero también sentía un temor latente sobre lo que podría descubrir. Esa tarde, después de terminar sus labores diarias, decidió regresar a la habitación del ala oeste. Sabía que no estaba autorizada a estar allí después del horario de trabajo, pero la necesidad de respuestas superaba su miedo. Esperó hasta que todos los demás empleados se hubieran ido y el silencio reinara en la mansión. Al abrir la puerta nuevamente, notó que había algo diferente. Un rayo de sol se filtraba por una rendija en la cortina, iluminando un rincón de la habitación que antes no había explorado. Avanzó con cautela hacia el viejo escritorio donde había encontrado la foto. Esta vez, decidió revisar cada objeto con más detenimiento. En uno de los cajones, encontró un cuaderno encuadernado en cuero gastado. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero las palabras seguían legibles. Con manos temblorosas, comenzó a hojearlo y se dio cuenta de que era el diario personal de su madre. Mariana sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había visto ese lado de su madre, escondido tras años de silencio. Las entradas del diario revelaron detalles que Mariana jamás habría imaginado. Su madre, Isabela, describía en sus páginas un amor prohibido con el señor García, un romance que debía mantenerse en secreto debido a las diferencias sociales y las estrictas expectativas de la familia García. Isabela hablaba de encuentros furtivos en la mansión, de noches llenas de pasión y de la angustia de esconder su amor para proteger a ambos. Una entrada en particular llamó la atención de Mariana. Nunca pensé que nuestro amor tendría que ser un secreto tan oscuro. Cada vez que lo veo en la mansión, mi corazón se llena de alegría y miedo al mismo tiempo. No puedo imaginar qué pasará si alguien descubre la verdad. Mariana sintió un nudo en la garganta. Su madre, la mujer que siempre había visto como una figura fuerte y dedicada, había vivido una vida de secretos y sacrificios. La revelación de este amor oculto cambiaba por completo su percepción de Isabela. Decidida a entender mejor el pasado de su madre, Mariana continuó leyendo. Descubrió que Isabela había dejado la mansión poco después del nacimiento de Mariana, una decisión que hasta entonces había pensado que fue motivada por razones económicas. Sin embargo, ahora entendía que había sido una elección dolorosa para proteger a su hija y mantener intacta la reputación de la familia García. Entre las páginas del diario, Mariana encontró menciones de una caja fuerte oculta en la biblioteca de la mansión. Según los escritos de Isabela, la caja contenía cartas y recuerdos de su relación con el señor García, elementos que podrían desmoronar la fachada perfecta de la familia si alguna vez se hicieran públicos. La revelación del diario no solo profundizaba el misterio, sino que también fortalecía la determinación de Mariana de descubrir la verdad. Sabía que debía encontrar esa caja fuerte, pero también entendía que no sería una tarea fácil. La familia García no dudaría en hacer todo lo posible para mantener sus secretos a salvo. Esa noche, mientras el resto de la mansión dormía, Mariana decidió actuar. Se dirigió a la biblioteca, una de las habitaciones más grandes y accesibles de la mansión. El lugar estaba lleno de estanterías repletas de libros antiguos, muchos de los cuales parecían no haber sido tocados en décadas. Con el diario de su madre como guía, comenzó a buscar indicios de dónde podría estar escondida la caja fuerte. Después de varios minutos de búsqueda, encontró una sección de la estantería que parecía ligeramente desplazada.
Recordando las palabras de Isabela sobre cómo ocultar los objetos más valiosos, probó empujar un libro de la colección. Para su sorpresa, la estantería se movió, revelando una pequeña abertura detrás de los libros. Con el corazón latiendo rápidamente, Mariana se adentró en el espacio oculto. Dentro, encontró una caja metálica robusta, con una cerradura antigua que parecía resistirse a ser abierta. Sin embargo, el diario de su madre también mencionaba que el código para la caja era la fecha de nacimiento de Mariana, el 12 de julio de 1995. Con manos nerviosas, ingresó el código y escuchó un clic satisfactorio. La caja se abrió lentamente, revelando una colección de cartas amarillentas, fotografías y pequeños objetos que parecían recuerdos personales. Mariana sacó una de las cartas y comenzó a leer. Las palabras estaban escritas con una caligrafía elegante y apasionada, reflejando el profundo amor y el conflicto interno que Isabela había sentido. Cada carta revelaba más sobre la relación clandestina y las dificultades que enfrentaron para mantenerla en secreto. Mientras leía, Mariana sintió una conexión más profunda con su madre. Entendía ahora las razones detrás de las decisiones difíciles que Isabela había tomado y el dolor que había soportado por su amor perdido. Las cartas también contenían promesas de Isabela de que, sin importar lo que sucediera, siempre protegería a su hija y mantendría viva su memoria. Con cada página que pasaba, Mariana se acercaba más a la verdad sobre su propia identidad y el legado de su madre. Sabía que esta información podría ponerla en peligro, pero también comprendía que tenía el derecho de conocer su historia completa. La carga de los secretos familiares ya no podía ser ignorada, y Mariana estaba decidida a enfrentar las consecuencias de sus descubrimientos. Finalmente, después de revisar todas las cartas y objetos, Mariana cerró la caja fuerte, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había desenterrado un pasado que había sido cuidadosamente enterrado, y ahora tenía en sus manos la clave para entender quién era realmente. Con la caja fuerte guardada de nuevo en su lugar secreto, Mariana salió de la biblioteca, sabiendo que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Mientras caminaba de regreso a su habitación, Mariana reflexionaba sobre lo que había descubierto. Las respuestas que buscaba estaban a su alcance, pero también lo estaban los peligros que venían con ellas. Sin embargo, no podía dar marcha atrás ahora. La verdad sobre su madre y su propia identidad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. Mariana se despertó al día siguiente con la mente nublada por las revelaciones de la noche anterior. Las cartas y el diario de su madre seguían dando vueltas en su cabeza. Cada palabra parecía incrustarse más profundamente en su conciencia. Sabía que no podía mantener estos descubrimientos en secreto por mucho tiempo. Necesitaba respuestas, y la única persona que podría dárselas era el señor García. Esa mañana, mientras se dirigía a la mansión para comenzar su jornada laboral, decidió que enfrentaría al patriarca de la familia. No estaba segura de cómo lo haría, pero la necesidad de aclarar el pasado la impulsaba a avanzar. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, con preguntas sin respuestas y un pasado que la atormentaba. Al llegar a la mansión, la señora Gómez le asignó sus tareas habituales, pero Mariana apenas prestaba atención. Su mente estaba centrada en cómo abordar al señor García. Pasaron las horas y finalmente, mientras limpiaba el salón principal, vio al señor García sentado en uno de los sillones de cuero, revisando documentos. Era el momento perfecto. Tomando una profunda respiración para calmar los nervios que le revolvían el estómago, Mariana se acercó lentamente. «Señor García», comenzó con la voz un poco temblorosa, «¿podría hablar con usted un momento?». El hombre levantó la vista de sus papeles, ligeramente sorprendido por la interrupción. Mariana nunca había tenido una conversación que fuera más allá de los saludos formales con él. «¿Qué sucede, Mariana?», preguntó con una mezcla de curiosidad e impaciencia en su voz. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba, pero no podía echarse atrás. «He descubierto algo que necesito entender. Encontré una foto antigua de mi madre junto a usted, y también he leído algunas cartas y un diario que ella dejó.
Necesito saber la verdad sobre su relación con mi madre. El rostro del señor García se tornó pálido de inmediato. Los documentos que tenía en las manos cayeron al suelo sin que él se diera cuenta, su mirada fija en Mariana, como si estuviera viendo un fantasma. No esperaba que alguien, y menos una de sus empleadas, le confrontara con un tema tan delicado, un secreto que había guardado celosamente durante décadas. Hubo un silencio pesado que parecía durar una eternidad. Finalmente el señor García suspiró profundamente y se recostó en el sillón, pasando una mano temblorosa por su cabello canoso. No quería que supieras esto, Mariana. No quería que nadie lo supiera. Tu madre, Isabela. Ella fue el amor de mi vida, pero nuestras circunstancias nos obligaron a mantenerlo en secreto. Mariana escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al escuchar la confirmación de lo que había leído. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué mi madre nunca me habló de usted ni de lo que sucedió entre ustedes?, preguntó, su voz quebrándose con la emoción contenida. El señor García bajó la mirada, evitando los ojos de Mariana. Tu madre, Isabela, fue una mujer valiente y orgullosa. Sabía que revelar la verdad podría destruirte a ti, a mí y a mi familia. Por eso se fue, para protegerte de las consecuencias de nuestras decisiones. Mi esposa. Ella descubrió nuestro romance y me dio un ultimátum. Elegí mal, Mariana. Elegí mantener las apariencias, pero nunca dejé de amarla, nunca dejé de pensar en ella. Mariana sintió una oleada de emociones mientras escuchaba la confesión del señor García. Por un lado, sentía rabia por la injusticia que había vivido su madre, obligada a abandonar el lugar y al hombre que amaba. Por otro lado, no podía evitar sentir compasión por este hombre que, a pesar de todo su poder, se veía débil y atormentado por las decisiones que había tomado. ¿Y yo, señor García? ¿Por qué mi madre nunca me habló de usted? ¿Por qué nunca intentó contactarme?, preguntó Mariana, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. El señor García levantó la vista, con los ojos enrojecidos por la culpa y la tristeza. Isabela temía que, si tú supieras la verdad, serías arrastrada a un mundo de poder, dinero y mentiras. Quería que tuvieras una vida diferente, lejos de todo eso, y yo respeté sus deseos, aunque me dolió profundamente. Nunca tuve el valor de buscarte, y esa es una culpa que cargaré hasta el final de mis días. Mariana no sabía qué sentir. La verdad, aunque revelada, no traía alivio, sino una carga pesada que ahora compartía con el hombre que estaba frente a ella. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca sería la misma. El pasado había salido a la luz, y con él, todos los secretos que habían permanecido enterrados. El señor García, sintiendo la incomodidad en el aire, se levantó lentamente del sillón y se acercó a Mariana. No sé qué puedo hacer para enmendar lo que sucedió, Mariana. Lo único que puedo ofrecerte es mi sincera disculpa y la promesa de que haré lo que esté en mi mano para ayudarte a partir de ahora. Mariana asintió, aunque no estaba segura de cómo proceder a partir de ese momento. Sabía que la verdad era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa llena de decisiones difíciles y enfrentamientos con una familia que probablemente no la aceptaría. Pero también sabía que, sin importar las dificultades que vinieran, tenía que seguir adelante y descubrir todo lo que aún quedaba oculto. Con un último intercambio de miradas, Mariana se dio la vuelta y salió del salón, dejando al señor García sumido en sus pensamientos. Sabía que esto era solo el inicio de una lucha por la verdad y la justicia que estaba decidida a ganar, sin importar las consecuencias. Los días que siguieron al enfrentamiento con el señor García fueron una mezcla de tensión e incertidumbre para Mariana. Cada mañana, al llegar a la mansión, sentía que todos los ojos estaban puestos en ella, aunque intentaran disimularlo. Los murmullos y las miradas furtivas de los demás empleados no pasaban desapercibidos, y pronto quedó claro que algo estaba cambiando en la dinámica de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que los hijos del señor García empezaran a sospechar que algo había ocurrido. La familia, siempre hermética y cuidadosa con su reputación,
No tardó en notar la incomodidad y el nerviosismo que ahora caracterizaban al patriarca. Y aunque el señor García trataba de mantener las apariencias, sus hijos, especialmente Clara, la hija mayor, no tardaron en percibir que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Clara, una mujer de carácter fuerte y decidida, no era alguien que dejara pasar una oportunidad de proteger los intereses de su familia. Desde pequeña había sido preparada para tomar las riendas de los negocios familiares, y su instinto para detectar problemas era agudo. Notó la tensión en su padre, y después de un par de días observando el cambio en su comportamiento, decidió investigar. Una tarde, cuando el señor García estaba en una reunión de negocios fuera de la mansión, Clara aprovechó para hablar con la señora Gómez, la ama de llaves. Sabía que, si alguien en la casa tenía conocimiento de los secretos del hogar, era ella. «Señora Gómez», dijo Clara con una sonrisa que apenas escondía la severidad de su tono. «He notado que mi padre está diferente, más pensativo. ¿Ha ocurrido algo que deba saber?» La señora Gómez, acostumbrada a manejar las tensiones en la casa, intentó mantenerse neutral. «No, señorita Clara. Su padre ha estado muy ocupado últimamente, pero no creo que haya nada fuera de lo común». Sin embargo, Clara no se dejó engañar. «Vamos, señora Gómez, sabemos que usted siempre está al tanto de todo lo que sucede aquí. No me va a decir que no ha notado nada extraño». La señora Gómez titubeó un momento, pero sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. «Bueno, señorita, lo único inusual que puedo mencionar es que Mariana ha pasado mucho tiempo en la biblioteca y en la habitación del ala oeste. Sé que su padre le pidió limpiar esos lugares, pero creo que podría haber algo más. No estoy segura». Clara frunció el ceño. ¿Mariana? ¿Qué podría tener que ver ella con el cambio en su padre? Decidió que lo mejor era hablar directamente con la empleada. Unos minutos después, Clara encontró a Mariana en la cocina, organizando los utensilios después de haber servido el almuerzo. «Mariana», dijo con firmeza, «necesito hablar contigo». Mariana sintió un nudo en el estómago al ver a Clara, conocida por su carácter implacable. Sabía que tarde o temprano este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Claro, señorita Clara», respondió, tratando de mantener la compostura. Clara la llevó a una de las salas privadas de la mansión, cerró la puerta detrás de ellas y se cruzó de brazos. «Mi padre ha estado extraño últimamente, y no soy la única que lo ha notado. Quiero saber qué está pasando, y tú pareces estar en el centro de todo». Mariana tragó saliva. No podía decirle la verdad, pero tampoco podía mentir descaradamente. «Señorita Clara, yo encontré algunas cosas en la habitación del ala oeste que me hicieron cuestionar algunas cosas sobre mi madre. Le pregunté al señor García al respecto, pero no hay mucho más que pueda decir». Clara la miró con sospecha. «¿Cuestionar cosas sobre tu madre? ¿Qué relación tiene eso con mi padre? Necesito que me digas la verdad, Mariana». Mariana sintió el peso de las palabras de Clara. Sabía que no podía seguir ocultando todo, pero revelar la verdad podría desatar una tormenta que cambiaría para siempre la dinámica en la mansión. «Mi madre. Ella trabajó aquí antes de que yo naciera. Creo que tuvo una relación con su padre, y he encontrado pruebas de ello». Clara quedó en silencio por un momento, procesando la información. Su expresión cambió de sorpresa a ira en cuestión de segundos. «¿Estás insinuando que eres...?» «Creo que soy su hija, sí», dijo Mariana bajando la cabeza, incapaz de soportar la intensidad de la mirada de Clara. La atmósfera en la sala se volvió aún más tensa. Clara se acercó a Mariana, sus ojos llenos de una furia fría. «Escucha bien, Mariana. No sé qué has descubierto exactamente, pero te advierto que no te atrevas a intentar reclamar nada en esta familia. Mi padre ha trabajado toda su vida para construir lo que tenemos, y no permitiré que una empleada venga a ponerlo todo en peligro». Mariana sintió el peso de las palabras de Clara como un golpe. Sin embargo, la determinación en su interior seguía siendo fuerte. «No quiero nada de ustedes, solo quiero saber la verdad sobre mi madre y mi pasado. No estoy aquí para causar problemas». Clara la observó con desdén. «Espero que así sea, por tu propio bien. Pero te lo advierto, Mariana,
Si intentas reclamar algo que no te pertenece, no dudaré en hacer todo lo necesario para proteger lo que es nuestro. Mariana asintió, sintiendo que su batalla acababa de comenzar. Sabía que las palabras de Clara no eran una amenaza vacía. Los hijos del señor García harían todo lo posible para mantener su posición y proteger su herencia. Pero ahora que conocía la verdad, Mariana estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para honrar la memoria de su madre y descubrir toda la verdad. Al salir de la sala, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo tenía que lidiar con sus propias emociones, sino que ahora estaba en el centro de una batalla familiar que podría destruir todo lo que conocía. Sin embargo, estaba decidida a no retroceder. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Mariana sabía que, pase lo que pase, no dejaría que nadie la detuviera. Mariana se encontraba en una encrucijada. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco persistente, y la tensión en la mansión García se había vuelto casi palpable. Sentía que cada movimiento que hacía era vigilado de cerca por los ojos desconfiados de los hijos del señor García. A pesar de la hostilidad y la creciente presión, Mariana sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos en su búsqueda de la verdad para detenerse ahora. Sin embargo, no podía luchar sola contra una familia tan poderosa. Necesitaba apoyo, pero en un lugar donde todos estaban alineados con los intereses de los García, encontrar aliados parecía una tarea casi imposible. Aún así, Mariana decidió que debía intentarlo. El primer paso fue acercarse a las personas con las que había trabajado durante años, aquellas que conocían la mansión tan bien como ella. Pensó en la señora Gómez, quien había sido amable con ella desde el principio, aunque también estricta en su papel de ama de llaves. Si alguien sabía más sobre los secretos de la familia, sería ella. Mariana encontró a la señora Gómez en la cocina, supervisando a los otros empleados. Después de asegurarse de que estaban solas, se acercó con cautela. «Señora Gómez, ¿podríamos hablar en privado un momento? Es algo importante», dijo Mariana, su voz cargada de una mezcla de ansiedad y determinación. La señora Gómez la miró con curiosidad, notando la seriedad en el rostro de Mariana. Asintió y la guió hacia una pequeña oficina junto a la cocina, cerrando la puerta detrás de ellas. «¿De qué se trata, Mariana? Te veo preocupada». Mariana respiró hondo antes de hablar. «Sé que he estado haciendo preguntas sobre mi madre y su relación con el señor García. Lo que descubrí ha puesto a toda la familia en mi contra. Necesito saber más, necesito entender lo que realmente sucedió, pero no puedo hacerlo sola». La señora Gómez la observó con una expresión inescrutable, como si estuviera sopesando qué decir. Finalmente, suspiró y asintió lentamente. «Mariana, he trabajado para esta familia durante muchos años. He visto y escuchado cosas que no siempre quise saber. Tu madre, Isabela, fue una de las mejores personas que han pasado por esta mansión. Sé que lo que descubriste es verdad, y sé que la familia García hará todo lo posible para proteger su reputación. Pero, ¿qué es exactamente lo que necesitas de mí?». Mariana sintió un destello de esperanza. «Necesito saber más sobre lo que pasó cuando mi madre se fue. ¿Por qué lo hizo realmente? ¿Hay algo más que deba saber antes de tomar decisiones que podrían cambiar todo?». La señora Gómez la miró con una mezcla de compasión y cautela. «Tu madre fue obligada a irse, Mariana. No tenía elección. La señora García, Clara madre, no iba a permitir que su esposo tuviera una relación con alguien como Isabela. Fue una situación muy difícil, y tu madre hizo lo que creyó que era mejor para ti. Sé que esto es doloroso, pero también sé que tienes derecho a conocer la verdad». Mariana asintió, procesando la información. Sabía que lo que estaba descubriendo iba a complicar aún más las cosas, pero no podía detenerse ahora. «Gracias, señora Gómez. Aprecio su honestidad y apoyo. Esto significa mucho para mí». La señora Gómez le dio una leve sonrisa. «Ten cuidado, Mariana. Esta familia puede ser despiadada cuando se trata de proteger lo que creen que es suyo. Si decides continuar con esto, necesitarás más que solo mi apoyo.
Mariana sabía que tenía razón. A medida que avanzaba en su búsqueda, las fuerzas en su contra solo se volverían más intensas. Sin embargo, la conversación con la señora Gómez le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. No estaba completamente sola, y ese era un consuelo que no había anticipado. Después de hablar con la señora Gómez, Mariana decidió acercarse a otro empleado de confianza, Manuel, el jardinero. Manuel había trabajado en la mansión durante más de 2 décadas y aunque era un hombre de pocas palabras, siempre había mostrado una bondad tranquila hacia Mariana. Lo encontró podando unos rosales en el jardín trasero, donde el sol de la tarde bañaba las flores en un cálido resplandor. Mariana se acercó despacio, sabiendo que Manuel no era alguien que gustara de las conversaciones innecesarias. «Hola, Manuel», dijo suavemente. El hombre levantó la vista de su trabajo, con una sonrisa ligera que apenas asomaba en su rostro curtido por el sol. «Mariana, ¿qué te trae por aquí? No sueles venir al jardín a esta hora». Mariana se sintió un poco nerviosa, pero mantuvo su propósito firme. «Necesito hablar contigo, Manuel. Es sobre mi madre y lo que está sucediendo ahora en la mansión». Manuel la miró con seriedad, dejando las tijeras de podar a un lado. «He escuchado algunas cosas. Esta familia tiene muchos secretos, Mariana, y no es fácil vivir con ellos. ¿Qué es lo que necesitas saber?». Mariana le explicó brevemente lo que había descubierto y su plan para seguir adelante con la búsqueda de la verdad. «Sé que estoy enfrentando algo grande, pero también sé que no puedo hacerlo sola. Necesito saber si puedo contar contigo». Manuel la escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras hablaba. «He visto muchas cosas en esta mansión y he aprendido a no meterme en los asuntos de los García. Pero también sé que tu madre era una buena mujer y si hay algo que puedo hacer para ayudarte, lo haré. Solo ten cuidado, Mariana. Esta familia es poderosa y no se detendrán ante nada para proteger lo que creen que les pertenece». Mariana agradeció profundamente las palabras de Manuel. Ahora, con el apoyo de la señora Gómez y Manuel, sentía que tenía una pequeña pero significativa red de aliados. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con ellos a su lado, tenía la fuerza para enfrentarlo. Mientras se alejaba del jardín, Mariana reflexionó sobre lo que acababa de lograr. Había comenzado a formar alianzas improbables, personas que, como ella, habían sido testigos de las injusticias en la mansión García. La batalla por la verdad estaba en marcha, y aunque el peligro era real, también lo era su determinación. Con el apoyo de la señora Gómez y Manuel, Mariana sentía una renovada determinación para continuar con su búsqueda de la verdad. Sabía que la situación en la mansión se estaba volviendo cada vez más tensa, pero también sabía que estaba en una encrucijada de la que no podía retroceder. La próxima fase de su plan requería obtener más pruebas sobre el pasado de su madre y sobre la relación que había tenido con el señor García. Una mañana, mientras limpiaba la biblioteca, Mariana recordó las menciones en el diario de su madre sobre una caja fuerte que podría contener documentos importantes. Con cautela, se dirigió hacia la estantería que había revisado antes. Esta vez, con la confianza que le daba saber que no estaba sola, se dispuso a buscar la caja oculta. Después de revisar varios libros y empujar algunas secciones de la estantería, Mariana escuchó un leve clic. Un panel se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña puerta de metal empotrada en la pared. Con el corazón latiendo rápidamente, abrió la puerta para encontrar la caja fuerte mencionada en el diario. La combinación, tal como lo había indicado su madre en sus escritos, era la fecha de nacimiento de Mariana. Con manos temblorosas, giró la rueda de la caja hasta escuchar otro clic y la puerta se abrió. Dentro, encontró una colección de documentos antiguos, algunos de ellos claramente escritos por su madre y otros que parecían ser cartas entre ella y el señor García. Mariana comenzó a leer las cartas, cada una revelando más detalles sobre la relación entre su madre y el patriarca de la familia. Las palabras escritas en esas páginas eran una mezcla de amor, dolor y arrepentimiento, pero también contenían una firme resolución de proteger a Mariana a toda costa. Su madre había renunciado a su propia felicidad
para asegurar que Mariana tuviera una vida libre de escándalos y sufrimientos. Entre los documentos, Mariana también encontró una copia del testamento original del señor García, fechado muchos años atrás, antes de su matrimonio con la señora Clara. En él se mencionaba un fideicomiso establecido en favor de cualquier hijo que pudiera nacer de la relación entre él e Isabela. Esto era una prueba contundente de que su madre había sido mucho más que una simple empleada en la mansión. Con estas nuevas evidencias en mano, Mariana sintió que estaba más cerca de la verdad que nunca. Sin embargo, también comprendió que hacer pública esta información podría desatar una tormenta en la familia García. Sabía que no podía actuar precipitadamente, pero la urgencia de hacer justicia a su madre la impulsaba a avanzar. Decidió hablar con la señora Gómez y Manuel sobre lo que había descubierto. Ambos escucharon con atención mientras Mariana les mostraba los documentos y les explicaba el plan que había estado desarrollando en su mente. «No puedo quedarme callada», dijo Mariana con voz firme. «Mi madre merece que la verdad salga a la luz y no voy a permitir que su memoria sea pisoteada por más tiempo». La señora Gómez, que había sido testigo de tantos secretos a lo largo de los años, asintió con una mezcla de aprobación y preocupación. «Mariana, tienes razón al querer hacer justicia, pero debes ser muy cuidadosa. Esta familia no se detendrá ante nada para proteger su reputación. Asegúrate de tener todo preparado antes de dar el siguiente paso». Manuel, siempre pragmático, añadió: «Estos documentos son importantes, pero asegúrate de que haya copias en un lugar seguro. No confíes en que aquí estarán a salvo. Y sobre todo no subestimes a Clara ni a sus hermanos. Son capaces de cualquier cosa para mantener su control». Mariana sabía que ambos tenían razón. Necesitaba actuar con cautela, pero también con determinación. La primera medida que tomó fue hacer copias de todos los documentos y guardar los originales en un lugar seguro fuera de la mansión. Luego, comenzó a planear cómo revelar la información de manera que protegiera su integridad y la de aquellos que la apoyaban. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus planes, comenzaron a surgir nuevos obstáculos. Clara, cada vez más sospechosa, comenzó a tomar medidas para vigilar más de cerca a Mariana. Contrató a un investigador privado para que la siguiera, con la esperanza de encontrar algo que pudiera usar en su contra. Además, ordenó a los empleados que reportaran cualquier movimiento inusual de Mariana directamente a ella. La presión aumentaba y Mariana se encontraba cada vez más acorralada. Sabía que Clara estaba cerca de descubrir lo que estaba haciendo, y que un paso en falso podría significar el fin de su búsqueda de justicia. A pesar de los riesgos, Mariana decidió seguir adelante, confiando en que la verdad la protegería y que al final la justicia prevalecería. Una noche, mientras revisaba sus planes, Mariana sintió que algo estaba mal. Había una sensación en el aire, una tensión que no había sentido antes. Decidió quedarse en la mansión después de que todos se hubieran ido a dormir, dispuesta a averiguar si sus sospechas eran ciertas. Poco después de la medianoche, escuchó un ruido en la biblioteca. Sigilosamente, se acercó para ver qué estaba pasando. A través de una rendija en la puerta, vio a Clara y al investigador privado revisando la estantería donde estaba la caja fuerte. Su corazón se aceleró. Si encontraban los documentos, todo estaría perdido. Mariana se dio cuenta de que no podía quedarse quieta. Tenía que hacer algo para proteger lo que había descubierto, para asegurarse de que los sacrificios de su madre no fueran en vano. Con un último vistazo a la escena en la biblioteca, Mariana tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Mariana se retiró a su habitación, consciente de que el peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. Sabía que Clara y el investigador privado no se detendrían hasta descubrir lo que ella había encontrado en la mansión. Con cada minuto que pasaba, sentía el peso de la responsabilidad y la urgencia de tomar una decisión definitiva sobre cómo proceder. A la mañana siguiente, antes de que Clara tuviera la oportunidad de tomar nuevas medidas, Mariana decidió que era hora de enfrentar al señor García una vez más. Esta vez,
no solo para obtener respuestas, sino para exponer lo que había encontrado y forzarlo a tomar una decisión sobre su futuro y el de su familia. Esperó a que el señor García estuviera solo en su despacho, un lugar donde sabía que no serían interrumpidos. Cuando entró, el patriarca levantó la vista con una mezcla de sorpresa y preocupación al ver a Mariana con una expresión tan decidida. «Mariana», dijo, su voz vacilante, «¿qué sucede? ¿Por qué has venido a verme tan temprano?» Mariana cerró la puerta detrás de ella y, sin rodeos, colocó sobre el escritorio las copias de las cartas y el testamento que había encontrado. «Necesito que hablemos, señor García. He encontrado esto en la mansión. Son cartas de mi madre y el testamento que usted redactó hace años, antes de casarse con la señora Clara». El rostro del señor García palideció al ver los documentos frente a él. Los reconoció de inmediato y supo que no había forma de evitar la conversación que Mariana exigía. Se pasó la mano por el rostro, una mezcla de agotamiento y culpa reflejándose en sus ojos. «Mariana, no sabes lo difícil que ha sido vivir con este secreto durante tantos años», comenzó, su voz apagada por el peso del remordimiento. Mariana lo interrumpió, con la voz firme. «Tal vez no lo sé, pero lo que sí sé es que mi madre sacrificó su vida por este secreto y no puedo seguir permitiendo que su memoria sea pisoteada. Usted escribió en ese testamento que cualquier hijo que naciera de su relación con ella tendría derecho a una parte de su herencia. Yo soy ese hijo, señor García, y no estoy aquí por el dinero, sino por la justicia para mi madre». El señor García suspiró profundamente, asintiendo con la cabeza. Sabía que Mariana tenía razón y que no había forma de evitar lo inevitable. «Tienes razón, Mariana. No puedo seguir ocultando la verdad. He cometido errores terribles, y he lastimado a las personas que más amaba. Es hora de que asuma la responsabilidad de mis acciones». Con una decisión renovada en su mirada, el señor García tomó los documentos y comenzó a leerlos detenidamente. Mientras lo hacía, Mariana observó cómo su rostro se endurecía con cada palabra, cada línea que recordaba la relación que había tenido con Isabela y las promesas que había hecho. Promesas que no había cumplido, pero que ahora tenía la oportunidad de redimir. Después de lo que pareció una eternidad, el señor García levantó la vista y fijó sus ojos en Mariana. «Voy a hacer lo correcto, Mariana. Haré una adenda a mi testamento y te incluiré como heredera. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que te he negado durante tantos años, pero debes saber que esto no será fácil. Mis hijos no lo aceptarán sin luchar». Mariana sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Sabía que los hijos del señor García no se quedarían de brazos cruzados al enterarse de su decisión, pero al menos ahora tenía la verdad de su lado. «No espero que sea fácil», respondió Mariana, «pero tampoco pienso retroceder. Esto no se trata solo de mí, sino de mi madre y del legado que dejó. Es lo justo». El señor García asintió lentamente, con la mirada perdida en algún punto del escritorio. «Hablaré con mis abogados de inmediato para hacer los cambios necesarios. Pero, Mariana, por favor, ten cuidado. Clara y los demás, ellos no se detendrán ante nada para proteger lo que consideran suyo». Mariana asintió, agradecida por la advertencia, pero también consciente de que había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Lo entiendo, señor García, pero este es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Mi madre lo merece». Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y fortaleza para Mariana. El señor García se reunió con sus abogados en privado, preparando los documentos que harían oficial la adenda a su testamento. Mientras tanto, Clara y sus hermanos comenzaron a notar el cambio en la atmósfera de la mansión. Las reuniones secretas y la tensión en el comportamiento de su padre solo aumentaron su desconfianza. Finalmente, llegó el día en que el señor García convocó a todos sus hijos a la mansión. El ambiente en la sala estaba cargado de expectación y desconfianza. Clara, sentada junto a sus hermanos, lanzaba miradas sospechosas a Mariana, quien permanecía de pie cerca del señor García.
Les he convocado aquí hoy para hablarles de una decisión que he tomado, comenzó el señor García, su voz firme pero llena de un peso que sus hijos notaron de inmediato. Durante muchos años he guardado un secreto que ya no puedo ocultar. Mariana, la mujer que ha trabajado en nuestra casa durante años, es en realidad mi hija, fruto de una relación que tuve antes de casarme con su madre. El silencio en la sala fue absoluto. Los hijos del señor García quedaron paralizados por la sorpresa y la incredulidad. Clara fue la primera en reaccionar, con el rostro torcido por la ira. ¿Qué estás diciendo, padre? ¿Cómo puedes hacer esto? Ella no tiene derecho a nada de lo que es nuestro. El señor García levantó una mano para silenciarla. Escucha, Clara, sé que esto es difícil de aceptar, pero es la verdad. He decidido incluir a Mariana en mi testamento. Sé que esto cambia todo, pero es lo justo, y es una decisión que he tomado con plena conciencia de las consecuencias. La revelación fue como una bomba en la familia. Las protestas, las acusaciones y la ira comenzaron a brotar de todos lados, pero Mariana, aunque temerosa, se mantuvo firme. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero la verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. La revelación del testamento de su padre había caído como un rayo en la vida de los hijos legítimos del señor García. La noticia de que Mariana, una empleada de la casa, era en realidad su media hermana y que ahora tendría derecho a una parte de la herencia, los llenó de ira y resentimiento. Clara, la hija mayor, fue quien reaccionó con más furia. No solo se sentía traicionada, sino que también veía peligrar el legado que había esperado heredar toda su vida. Esa misma noche, después de la impactante reunión, Clara convocó a sus hermanos Fernando y Andrea en su habitación. Sabía que debían actuar rápido si querían proteger lo que consideraban suyo. «Esto no puede quedar así», dijo Clara, con una voz que apenas contenía la rabia. «Mariana no tiene derecho a una sola moneda de lo que es nuestro. No podemos permitir que todo lo que nuestro padre ha construido caiga en manos de una extraña». Fernando, siempre el más pragmático de los tres, asintió lentamente. «Estoy de acuerdo, pero no podemos simplemente enfrentarnos a nuestro padre. Él ya ha tomado una decisión y si lo desafiamos abiertamente, podríamos perder más de lo que ganaríamos. Necesitamos un plan que no solo saque a Mariana del camino, sino que también la desacredite por completo». Andrea, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con una voz cargada de preocupación. «¿Y qué sugieres, Fernando? No podemos hacer nada ilegal, o podríamos acabar arruinando todo para nosotros». Clara, quien no estaba dispuesta a permitir que Mariana se interpusiera en sus planes, respondió con frialdad. «No estoy sugiriendo que hagamos algo ilegal, Andrea, pero Mariana ha estado moviéndose en la mansión, investigando, haciendo preguntas. Debe haber algo que podamos usar en su contra, algo que la haga ver como una oportunista, alguien que solo está aquí por el dinero». Fernando asintió, considerando la idea. «Podríamos usar su pasado. Mariana ha trabajado aquí durante años, y antes de eso, sabemos poco sobre su vida. Si encontramos algo que la vincule con algún escándalo, algo que la haga parecer indigna de la confianza de nuestro padre, podríamos lograr que él cambie de opinión». Clara sonrió, viendo por primera vez una posibilidad de éxito. «Exactamente. Debemos encontrar cualquier cosa que la desacredite, cualquier cosa que la haga parecer como una amenaza para nuestra familia. Si logramos eso, podemos convencer a nuestro padre de que ha cometido un error al incluirla en el testamento». Durante los días siguientes, Clara, Fernando y Andrea pusieron en marcha su plan. Utilizaron sus recursos para investigar a Mariana, revisando su pasado, buscando cualquier esqueleto en el armario que pudieran usar en su contra. Al mismo tiempo, dentro de la mansión, comenzaron a difundir rumores entre los empleados, insinuando que Mariana estaba allí solo por el dinero, que había manipulado al señor García para conseguir una parte de la herencia. Mariana, por su parte, no era ajena al creciente hostigamiento. Los murmullos a sus espaldas se habían intensificado, y la hostilidad de los hermanos García era evidente en cada interacción. Sabía que estaban tramando algo,
pero no tenía forma de anticipar qué tan lejos llegarían para proteger su legado. Una tarde, mientras Mariana estaba en su habitación revisando los documentos que había guardado, recibió una llamada inesperada. Era de Manuel, el jardinero. «Mariana, debes tener cuidado», dijo con urgencia. «He escuchado a Clara hablando con el investigador privado. Están planeando tenderte una trampa. No sé los detalles, pero mencionaron algo sobre inventar pruebas para hacerte quedar mal ante el señor García». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la situación era peligrosa, pero escuchar que Clara y sus hermanos estaban dispuestos a fabricar mentiras para destruirla la llenó de una mezcla de miedo y determinación. «Gracias, Manuel. Haré lo posible por protegerme, pero necesito tu ayuda. Si escuchas algo más, por favor, házmelo saber de inmediato». Después de colgar, Mariana se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar lo que había oído. Sabía que los hermanos García no se detendrían ante nada para mantenerla fuera de su camino, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que la atacaran. Necesitaba adelantarse a sus movimientos, y para eso requería más aliados. Decidió hablar con la señora Gómez, la única persona en la mansión que parecía entender el peso de la situación y que había demostrado ser de confianza. Mariana encontró a la señora Gómez en la despensa, revisando las provisiones. «Señora Gómez, necesito su ayuda», comenzó Mariana con la voz cargada de urgencia. «Clara y sus hermanos están planeando algo en mi contra. Están dispuestos a inventar mentiras para hacerme quedar mal frente al señor García. No sé cómo defenderme de esto sola». La señora Gómez la miró con seriedad, comprendiendo la gravedad de la situación. «Mariana, sabía que algo así podría suceder. No es la primera vez que esta familia intenta proteger su reputación a costa de otros, pero no estás sola. Yo te ayudaré y conozco a otros empleados que también lo harán. Clara y sus hermanos pueden ser poderosos, pero no son invencibles». Con renovada esperanza, Mariana comenzó a organizar una red de apoyo dentro de la mansión. Sabía que, aunque los hijos del señor García tenían ventaja, ella tenía la verdad de su lado y estaba dispuesta a luchar por ella. Mientras los hermanos continuaban con su conspiración, Mariana se preparaba para enfrentarlos con todo lo que tenía, sabiendo que el destino de su madre y su propia dignidad estaban en juego. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tensión y enfrentamientos en la mansión García. Mariana sentía que el cerco se cerraba a su alrededor, con los rumores y las miradas despectivas aumentando cada día. Los hermanos García no solo habían logrado sembrar la duda entre los empleados, sino que también parecían estar a punto de convencer al señor García de que Mariana no era más que una oportunista. Un día, mientras Mariana terminaba sus labores en la cocina, fue llamada al despacho del señor García. Al entrar encontró al patriarca con una expresión sombría, mientras Clara, Fernando y Andrea estaban sentados a un lado, observándola con ojos fríos. «Mariana», comenzó el señor García, «necesito hablar contigo sobre algo muy serio». El tono de su voz hizo que el corazón de Mariana latiera con fuerza. «¿De qué se trata, señor?», preguntó, intentando mantener la calma a pesar de la evidente hostilidad en la habitación. El señor García suspiró profundamente y miró los papeles que tenía en su escritorio. «Han llegado a mí ciertas acusaciones sobre tu comportamiento y tus intenciones aquí en la mansión. Me han dicho que has estado buscando manipularme para obtener una parte de la herencia, que tu verdadera intención es aprovecharte de mi culpa y del legado de esta familia». Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que los hijos de García habían estado tramando algo, pero escuchar esas acusaciones de boca del propio señor García la dejó atónita. «Eso no es verdad», respondió con firmeza, tratando de no dejar que su voz temblara. «Mi única intención ha sido descubrir la verdad sobre mi madre y hacer justicia por ella». Clara intervino entonces con una voz gélida. «Padre, Mariana ha estado espiando en la mansión, buscando documentos y pruebas que pueda usar en nuestra contra. Incluso ha intentado influenciar a los empleados para que tomen su lado. No puedes confiar en ella». Fernando y Andrea asintieron en silencio,
apoyando las palabras de su hermana mayor. Mariana se dio cuenta de que estaban presentando una versión distorsionada de la realidad y que su influencia sobre su padre estaba empezando a dar frutos. El señor García parecía atrapado en un mar de dudas. «Mariana», dijo, «quiero creer en ti, pero las pruebas que me han presentado son preocupantes. Necesito que me digas la verdad. ¿Estás aquí solo por la herencia?» Mariana sintió la presión de la situación y por un momento la desesperación amenazó con abrumarla, pero luego recordó las cartas de su madre, las pruebas que había encontrado y el sacrificio que Isabela había hecho para protegerla. No podía dejar que todo eso fuera en vano. «Señor García», comenzó, su voz llena de determinación, «sé que ha escuchado muchas cosas en mi contra, pero le aseguro que no estoy aquí por el dinero. Mi madre amaba a esta familia, a pesar de todo lo que sufrió. Y yo estoy aquí para defender su memoria y asegurarme de que su historia sea conocida. Si eso significa que debo renunciar a cualquier derecho sobre la herencia, lo haré. Pero la verdad no puede ser silenciada». El silencio en la habitación era tenso. El señor García la miró con una mezcla de sorpresa y reflexión, como si estuviera sopesando cada palabra que había dicho. Mientras tanto, Clara, Fernando y Andrea intercambiaban miradas de desdén, claramente no satisfechos con la respuesta de Mariana. Finalmente el señor García habló, su voz más suave que antes. «Mariana, creo en tu sinceridad, pero necesito tiempo para pensar en todo esto. La situación es muy delicada y no quiero tomar decisiones precipitadas». Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero al menos había logrado mantener su posición por el momento. «Entiendo, señor García. Estoy dispuesta a esperar su decisión y agradezco que me haya escuchado». Con eso, el señor García la despidió y Mariana salió del despacho con el corazón aún acelerado. Afuera, la señora Gómez la esperaba, habiendo sido testigo de parte de la confrontación. «Mariana», dijo en voz baja, «no te desanimes, esto no ha terminado, tienes más aliados de los que crees». Mariana sonrió débilmente, agradecida por las palabras de apoyo. Pero sabía que el camino por delante sería aún más difícil. Los hijos de García no se darían por vencidos, y la próxima vez podrían ser incluso más despiadados. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, Mariana decidió que debía dar un paso más audaz. Había intentado jugar de acuerdo con las reglas, pero estaba claro que sus adversarios no lo hacían. Si quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz, necesitaría ser más estratégica. Con esa resolución, Mariana se puso en contacto con un abogado de confianza que había conocido a través de Manuel. Sabía que los siguientes días serían cruciales y que necesitaría toda la ayuda posible para enfrentar la tormenta que se avecinaba. El abogado, un hombre experimentado y con un sentido de la justicia firme, escuchó atentamente su historia y le ofreció su apoyo incondicional. Juntos, comenzaron a planear cómo enfrentar legalmente a la familia García si intentaban despojarla de sus derechos. Los días pasaron, y aunque la tensión en la mansión seguía en aumento, Mariana no permitió que el miedo la paralizara. Sabía que cada movimiento debía ser calculado y que no podía permitirse un solo error. Con la ayuda de su abogado y sus aliados dentro de la mansión, se preparó para la batalla final. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura de su vida, pero también sabía que tenía la verdad de su lado. Y con eso, confiaba en que al final la justicia prevalecería, sin importar cuán oscuro se pusiera el camino. El día del enfrentamiento final había llegado y la mansión García estaba envuelta en una atmósfera cargada de tensión. Mariana sabía que esta era su última oportunidad para defender el legado de su madre y su propia dignidad frente a una familia que haría todo lo posible para mantenerla al margen. Se había preparado para este momento, sabiendo que no podía permitirse el lujo de vacilar. Esa mañana, Mariana recibió un mensaje de su abogado, confirmando que todo estaba listo para proceder.
Habían preparado un plan detallado que incluía la presentación de las pruebas y testimonios que Mariana había reunido con la ayuda de Manuel y la señora Gómez. El plan era sencillo pero arriesgado: confrontar a la familia García en una reunión donde no solo se revelaría la verdad, sino que también se pondría fin a las mentiras que Clara y sus hermanos habían tejido en su contra. El señor García había convocado a todos en el gran salón de la mansión. La luz del sol entraba por los enormes ventanales, iluminando los rostros tensos de los hijos del patriarca, que ya estaban sentados en el salón cuando Mariana llegó acompañada por su abogado. Clara, Fernando y Andrea la miraron con una mezcla de desdén y desprecio, pero Mariana mantuvo la calma, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. El señor García, que parecía más envejecido y cansado que nunca, se sentó en su silla al frente de la sala, con la mirada fija en los documentos que tenía en sus manos. Levantó la vista cuando Mariana y su abogado tomaron asiento frente a él. «Mariana», comenzó, su voz reflejando el peso de la situación, «he decidido que es hora de resolver este asunto de una vez por todas, pero antes de tomar una decisión final, quiero escuchar lo que tú y tu abogado tienen que decir». Mariana asintió, sintiendo la mirada gélida de Clara clavada en ella. Su abogado, un hombre de porte sereno y confianza, se puso de pie y comenzó a hablar. «Señor García, agradezco que nos haya dado la oportunidad de exponer nuestra versión de los hechos. Lo que Mariana tiene para mostrarle son pruebas contundentes de la relación que su madre, Isabella, tuvo con usted y de cómo, durante años, ella fue una víctima de las circunstancias que rodearon esa relación». El abogado entregó al señor García un expediente con las cartas originales y el testamento que Mariana había encontrado. Mientras el patriarca revisaba los documentos, Clara no pudo contener su frustración. «Esto es ridículo, padre. ¿Vas a seguir escuchando estas mentiras? Mariana solo está aquí para sacar provecho de nuestra familia». El señor García levantó una mano para silenciar a su hija sin apartar la vista de los documentos. Mariana aprovechó la oportunidad para hablar. «Señor García, no estoy aquí por dinero ni por venganza. Estoy aquí porque mi madre sacrificó su vida para protegerme y no puedo permitir que su memoria sea manchada por las mentiras que se han contado sobre ella. Estas pruebas demuestran que mi madre era más que una simple empleada en esta mansión. Ella fue alguien que amó y fue amada, pero que fue obligada a callar por miedo a destruir la reputación de esta familia». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. El señor García, visiblemente afectado, cerró el expediente y miró a Mariana con ojos llenos de remordimiento. «Mariana, no hay palabras que puedan expresar cuánto lamento lo que tu madre y tú han sufrido por mis decisiones. He cometido muchos errores en mi vida, pero estoy decidido a corregirlos en la medida de lo posible». Clara, furiosa por la dirección que estaba tomando la reunión, se levantó de su asiento. «Esto es inaceptable. Padre, no puedes ceder ante esta intrusa. Si permites que Mariana tenga parte de la herencia, destruirás todo lo que hemos construido como familia». El señor García la miró con tristeza. «Clara, sé que esto es difícil para ti, pero la verdad es la verdad. No podemos construir nuestro futuro sobre mentiras y engaños. Mariana tiene derecho a lo que le corresponde y voy a asegurarme de que reciba lo que es suyo». La declaración del patriarca cayó como un martillo sobre Clara, Fernando y Andrea. Los tres intercambiaron miradas de incredulidad y furia, pero no había nada que pudieran hacer para cambiar la decisión de su padre. Mariana, por su parte, sintió una oleada de alivio al escuchar las palabras del señor García. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero el apoyo del patriarca era un paso crucial hacia la justicia. El abogado de Mariana intervino nuevamente. «Señor García, como su abogado, me gustaría sugerir que formalicemos esta decisión lo antes posible para evitar cualquier conflicto adicional. Mariana ha mostrado una paciencia y una fortaleza admirables a lo largo de este proceso, y creo que es justo que se le reconozca por lo que realmente es, una parte legítima de esta familia». El señor García asintió. «Tienes razón.
Mañana mismo formalizaremos todo ante notario. Quiero que esto quede claro para todos. Mariana es mi hija y como tal, tiene derecho a su parte de la herencia. No habrá más discusiones al respecto. Clara, que había permanecido en silencio, finalmente habló, con una voz cargada de resentimiento. Padre, si haces esto, estarás destruyendo todo lo que esta familia representa. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras permites que una extraña tome lo que es nuestro. El señor García la miró con una expresión cansada. Clara, no estoy destruyendo nada, estoy haciendo lo correcto. Sé que esto es difícil de aceptar, pero es lo justo. Con esas palabras, la reunión llegó a su fin. Mariana salió del gran salón con la sensación de haber logrado una victoria crucial, pero también con la conciencia de que las heridas en la familia García no sanarían fácilmente. Sabía que Clara y sus hermanos no aceptarían la decisión de su padre sin luchar, pero también sabía que, pase lo que pase, ya no estaba sola en esta batalla. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Mariana sintió una mezcla de alivio y resolución. Había enfrentado el desafío más grande de su vida y había salido adelante, pero el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbre. Sin embargo, con la verdad de su lado y el apoyo de quienes creían en ella, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Los días que siguieron a la reunión final en la mansión García estuvieron llenos de cambios y decisiones importantes. La decisión del señor García de reconocer a Mariana como su hija y otorgarle su parte de la herencia provocó una profunda ruptura en la familia. Clara, Fernando y Andrea, incapaces de aceptar la realidad, tomaron caminos distintos. Aunque intentaron interponer recursos legales para impugnar la decisión de su padre, sus esfuerzos fueron en vano. La ley estaba del lado de Mariana y no había nada que pudieran hacer para cambiarlo. El señor García, por su parte, parecía haberse liberado de un peso que había llevado durante décadas. Aunque su salud comenzó a declinar rápidamente tras la reunión, se mantuvo firme en su decisión de hacer lo correcto por Mariana y por la memoria de Isabela. Poco después de firmar los documentos que oficializaban la herencia de Mariana, el patriarca cayó enfermo. A pesar de recibir la mejor atención médica, su cuerpo no pudo soportar la carga de los años y el estrés de las últimas semanas. Falleció en paz, rodeado de quienes lo amaban y con la tranquilidad de haber rectificado sus errores antes de partir. Mariana, aunque afectada por la pérdida de su padre, se sintió en paz sabiendo que había cumplido con su propósito. No había buscado la fortuna de los García, pero la vida le había otorgado un giro inesperado, y ahora tenía la responsabilidad de decidir cómo usar los recursos que había recibido. No quería que su vida se viera definida por el dinero o el poder, sino por los valores que su madre le había inculcado: honestidad, compasión y justicia. Después del funeral del señor García, Mariana tomó la decisión de dejar la mansión. No podía seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos dolorosos y de conflictos familiares. Sabía que su madre no habría querido que se quedara allí, atrapada en una vida que no era la suya. Así que, con la cabeza en alto y el corazón lleno de gratitud por las lecciones aprendidas, Mariana se despidió de la mansión que había sido su hogar durante tantos años. Con la herencia que había recibido, Mariana decidió cumplir un sueño que había tenido desde que era niña: crear un refugio para mujeres y niños que, como su madre, habían sido abandonados y olvidados por la sociedad. Compró una propiedad en las afueras de la Ciudad de México, un lugar tranquilo rodeado de naturaleza, donde aquellos que habían sufrido podrían encontrar paz y un nuevo comienzo. El refugio, que nombró en honor a su madre, Hogar Isabela, se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para muchas mujeres y niños que habían perdido todo. Mariana, junto con la señora Gómez y Manuel, quienes decidieron unirse a ella en esta nueva etapa de su vida, se dedicó a cuidar de los residentes del refugio, brindándoles no solo un techo, sino también amor, educación y las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas. Clara, Fernando y Andrea, tras la muerte de su padre, tomaron caminos separados. Clara, incapaz de aceptar la derrota, se mudó a Europa,
donde intentó empezar de nuevo, lejos de las sombras del pasado. Fernando y Andrea, aunque resentidos, eventualmente aceptaron la decisión de su padre y se concentraron en reconstruir sus propias vidas, lejos de los conflictos que habían marcado sus últimos años en la mansión. Mariana, por su parte, encontró en su nueva vida una satisfacción que nunca había imaginado. Cada día en el refugio era una oportunidad para honrar a su madre y para devolver a la sociedad algo de lo que había recibido. A través del trabajo en Hogar Isabela, Mariana conoció a muchas mujeres fuertes y valientes, cada una con su propia historia de lucha y supervivencia. Se sintió profundamente conectada con ellas, sabiendo que su madre también había sido una de esas mujeres que, a pesar de las adversidades, nunca había dejado de luchar por un futuro mejor para su hija. El refugio también se convirtió en un punto de encuentro para quienes habían apoyado a Mariana en su lucha por la verdad. La señora Gómez y Manuel, quienes habían sido sus aliados más cercanos, se unieron al equipo del refugio, aportando su experiencia y su compasión para ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Juntos formaron una nueva familia, basada no en lazos de sangre, sino en la solidaridad y el compromiso de hacer el bien. Con el tiempo, Hogar Isabela creció y se expandió, convirtiéndose en un modelo para otras organizaciones en México. Mariana, aunque siempre modesta sobre su papel en su creación, fue reconocida por su labor humanitaria y por su dedicación a mejorar la vida de los más vulnerables. Sin embargo, para ella, el mayor logro fue saber que había cumplido con el legado de su madre, manteniendo viva su memoria a través de cada vida que tocaba. Un día, mientras paseaba por los jardines del refugio, Mariana se detuvo frente a una estatua que había mandado erigir en honor a Isabela. «Madre», susurró, con una sonrisa suave en los labios, «espero que estés orgullosa. Todo esto es por ti». Y así, la historia de Mariana, que había comenzado con una búsqueda de la verdad y de justicia, se convirtió en una historia de redención, de amor y de nuevos comienzos. La mansión García quedó atrás, junto con los secretos y el dolor que una vez la habían atormentado. En su lugar, Mariana había encontrado un propósito y una nueva vida, marcada por el amor y la compasión que su madre le había enseñado.